resaltaremos no solo los hechos históricos, sino también el impacto emocional y personal que el libro más antiguo y poderoso ha tenido a lo largo del tiempo. La Biblia. Así que de manera ordenada resaltaremos 10 puntos importantes los cuales mencionaremos brevemente en este video, pero que más adelante los explicaremos uno a uno de manera amplia en una serie de videos, así que suscríbete para que no te los pierdas. La Biblia, un libro vivo, ha pasado de ser un conjunto de escritos antiguos a convertirse en un texto universalmente accesible, manteniendo su relevancia espiritual y cultural. Su preservación a lo largo de los siglos es testimonio de su poder y su importancia en la historia de la humanidad. La palabra de Dios no es solo un conjunto de letras, sino una fuerza viva y transformadora. Según Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que significa que tiene el poder de penetrar el alma y cambiar corazones. No es un texto muerto, su mensaje sigue siendo relevante, inspirando y guiando a las personas. Su capacidad para transformar vidas es un testimonio de su naturaleza divina y su perdurabilidad. La Biblia ha sido una guía para la moral y la ética, continuará influyendo en el futuro de la humanidad como una guía moral sólida. Sus enseñanzas sobre amor, justicia, perdón y compasión han sido fundamentales para construir sociedades más justas. En un mundo donde las cuestiones éticas son cada vez más complejas, los principios bíblicos pueden servir de brújula, ayudando a las personas y las comunidades a tomar decisiones basadas en valores universales y atemporales. Inspiración para el cambio personal y social. A lo largo de la historia, la Biblia ha inspirado movimientos sociales, desde la abolición de la esclavitud hasta los derechos civiles. En el futuro, seguirá impulsando cambios positivos en la humanidad al fomentar la reflexión individual y el activismo comunitario. Sus relatos de esperanza y transformación ofrecen un modelo para aquellos que buscan justicia, equidad y paz, alentando a las generaciones venideras a luchar por un mundo mejor. Es una fuente de unidad en diversidad, pues tiene el potencial de unir a personas de diferentes culturas y contextos bajo principios compartidos. Aunque el mundo se enfrenta a divisiones políticas, sociales y culturales, la Biblia seguirá ofreciendo un mensaje de reconciliación y unidad. Al centrarse en valores como el amor al prójimo y la dignidad humana, puede ser una fuente poderosa para promover la paz y el entendimiento mutuo en el futuro globalizado de la humanidad. 1. Orígenes del Antiguo Testamento. Cuando pienso en el inicio de la Biblia, me remonto a las antiguas historias que se contaban de generación en generación, mucho antes de que fueran escritas. Los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco, relatan cómo Dios creó el mundo, cómo formó al primer hombre y la primera mujer, y cómo un grupo de nómadas llamados patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y otros más se convirtieron en los elegidos de Dios. Es fascinante ver cómo estos relatos, que datan de miles de años, aún siguen resonando en la conciencia de la humanidad hoy. 2. Formación del canon del Antiguo Testamento. A medida que el pueblo de Israel se consolidaba como una nación, también lo hacían sus textos sagrados. El proceso de recopilar y escribir estos textos fue largo, y no fue hasta después del exilio en Babilonia que el canon del Antiguo Testamento comenzó a tomar forma. Los libros de los profetas, los salmos, los escritos llenos de sabiduría como Proverbios y Eclesiastés, todo se fue organizando para formar lo que hoy conocemos como el Tanaj judío o Antiguo Testamento. Era un proceso sagrado que reflejaba su identidad como pueblo. 3. La traducción de la Septuaginta. La expansión del Imperio griego llevó estos textos sagrados más allá de las fronteras de Israel. En Alejandría, en el siglo III a.C., un grupo de eruditos judíos tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esta versión, conocida como la Septuaginta, fue clave para llevar las escrituras al mundo helenístico. Es increíble pensar cómo esta traducción no solo abrió las puertas para el cristianismo, sino también cómo marcó el inicio de la Biblia como un libro global. 4. Nacimiento del Nuevo Testamento. Con el nacimiento de Jesús, algo nuevo y trascendental sucedió. Los evangelios comenzaron a narrar su vida, su ministerio y, sobre todo, su mensaje lleno de amor y redención, pero sobre todo lleno de paz y esperanza. A medida que las primeras comunidades cristianas se esparcían, también lo hicieron las cartas escritas por los apóstoles, como Pablo, que guiaban a los creyentes en su fe. El Nuevo Testamento comenzó a formarse, y con él, una nueva etapa en la historia de la Biblia. 5. Formación del canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento no se formó de la noche a la mañana. Fue un proceso de siglos, donde se discutía cuáles eran los libros que verdaderamente reflejaban la verdad sobre Jesús. Concilios como el de Cartago, en el siglo IV, finalmente consolidaron los 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Estos textos se convirtieron en la base de la fe cristiana. 6. La Biblia en la Edad Media. En la Edad Media,
La Biblia fue preservada con mucho cuidado por los monjes en los monasterios, quienes copiaban a mano cada página. Durante siglos, la Biblia fue el centro de la vida espiritual y educativa en Europa. La Vulgata, la traducción latina realizada por San Jerónimo, fue el texto oficial de la Iglesia Católica y se mantuvo como la Biblia de referencia por más de 1000 años. 7. La revolución de la imprenta y la Reforma protestante. Todo cambió con la invención de la imprenta en el siglo XV. De repente, la Biblia podía ser reproducida en masa, lo que permitió que muchas más personas tuvieran acceso a ella. Durante la Reforma protestante, figuras como Martín Lutero y Casiodoro de Reina tradujeron la Biblia a lenguas vernáculas, permitiendo que la gente común la leyera en su propio idioma. Este fue un punto de inflexión en la historia de la Biblia, que dejó de ser exclusiva de los clérigos y pasó a manos del pueblo. 8. La Biblia en la modernidad. Con la modernidad, la Biblia siguió evolucionando. Nuevas traducciones como la Reina Valera en español o la King James Version en inglés trajeron las escrituras a generaciones contemporáneas. Los descubrimientos arqueológicos, como los rollos del Mar Muerto, confirmaron la precisión de los textos antiguos, mientras que la erudición bíblica creció, ayudándonos a entender más profundamente su significado. 9. La Biblia en la era digital. Hoy en día, la Biblia está más accesible que nunca. Está disponible en formato digital, en aplicaciones móviles y en más de 3000 idiomas. Nunca ha sido tan fácil leerla, escucharla o estudiarla desde cualquier lugar del mundo. Esta accesibilidad global ha permitido que el mensaje de la Biblia siga transformando vidas, incluso en los rincones más remotos del planeta. 10. La influencia actual y futura de la Biblia. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido una fuente inagotable de inspiración, ética y guía espiritual. Ha moldeado la cultura, la política, el arte y la vida cotidiana de millones de personas. Y lo más asombroso es que su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Este libro tan antiguo seguirá siendo una luz que guiará a la humanidad en su camino hacia el futuro. Gracias por formar parte de esta experiencia y compartir este relato. Espero que haya inspirado una nueva perspectiva sobre el papel crucial que la Biblia continúa desempeñando en nuestras vidas. Sigamos adelante con la certeza de que el poder de la palabra no solo nos conecta con el pasado, sino que nos ilumina el camino hacia el futuro. Que este sea solo el comienzo de muchas más conversaciones y descubrimientos por venir.